Buenas noches. Yo quería empezar con vos porque, ¿viste cómo se plantea la situación, no? Se condena a Estados Unidos o no se lo condena, pero nadie se juega por Maduro. Es como que Maduro ya fue, se buscó lo que le está pasando. ¿Cómo tomás vos? A ver, yo creo que frente a la intervención americana en Venezuela, donde por primera vez en América Latina se ve un bombardeo y una intervención sangrienta de estas características, es obvio que lo que primero se tiene que poner de subrayado es la condena al hecho de que una potencia extranjera, vulnerando el derecho internacional, haga cualquier cosa, porque además después de eso se arrogaron el gobierno del país. En segundo lugar, supuestamente habían intervenido ahí para combatir contra el cartel de los soles. Hoy ya salieron a decir que ese cartel de los soles no funcionaba como tal. En tercer lugar, se la pasaron diciendo que Corina Machado y González Urrutia habían sido los ganadores legítimos de las elecciones. Y ahí tienen un punto, porque el gobierno de Maduro no entregó las actas y eso generó una pérdida de apoyo en toda la región. Pero al momento en que secuestran a Maduro, en lugar de hacer un acuerdo para tratar de garantizar que vuelva González Urrutia o para garantizar la presidencia de Corina Machado, salen a pactar con Delcy Rodríguez y con toda la cúpula del chavismo, solamente para garantizar 50 millones de barriles de petróleo. Entonces, acá estamos frente a un acontecimiento de una magnitud insólita. Es la primera vez que en la región pasa una cosa así, en Sudamérica es la primera vez que pasa una cosa así. Me parece que la reacción de algunos gobiernos fue lamentable. El caso del gobierno argentino fue lamentable. Festejar el secuestro de un presidente, por más que se trate de Maduro y por más que Maduro sea lo que sea, ningún gobierno tiene por qué imponer la fuerza y su voluntad a la fuerza de la manera que lo ha hecho, y mucho menos un gobierno democrático como el nuestro, celebrar semejante vulneración del derecho internacional. Pues para eso hay instituciones vinculadas a la Organización de Naciones Unidas, está la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, una cantidad de instancias que directamente fueron desoídas porque estamos frente a una intervención unilateral. Y de lo que se trata, me parece a mí, es de garantizar que América Latina siga siendo una zona de paz, que se respete el derecho internacional y, lo más importante de todo, que se le garantice a los venezolanos la posibilidad de vivir en libertad. Y eso, con la intervención de Donald Trump, no está garantizado. Ahora, Latinoamérica, ¿qué hizo para evitar todo esto? Porque yo hoy decía, vos formaste parte de toda una alianza de partidos políticos que estuvieron con Cristina Kirchner en el poder durante sus 2 años, con Alberto Fernández. Fue un aliado muy importante de Maduro. ¿Ustedes no consideran que no contribuyeron o no pudieron hacer nada para evitar que Maduro llegue a esta situación, que Venezuela llegue a esta situación? Primero, en el frente había distintos espacios políticos con distintas relaciones con Venezuela. Yo te recuerdo solamente la relación que tuvo el presidente Fernández o Sergio Massa, que era completamente diferente a la que tenía Cristina. Incluso la posición de Cristina fue cambiando después de la aparición del informe Bachelet y mucho después con la aparición de lo que lamentablemente fue a todas luces la vulneración del proceso electoral, cuando el gobierno de Maduro negó la posibilidad de presentar las actas que explicaban y garantizaban su elección. Y eso también generó un cambio en toda la región. O sea, porque incluso presidentes como AMLO o como Lula salieron a decir que había un punto de inflexión en la relación con Venezuela. Ahora, el problema de Venezuela es un problema que primero tienen que resolver los venezolanos, y en todo caso es la comunidad internacional la que se tiene que ocupar del tema. Es como que la comunidad internacional también se corrió, ¿no? Como no sé. Y a mí me da la sensación, a mí me da la sensación que ahí lo que ocurre es que estamos frente a un nuevo orden mundial, donde evidentemente los Estados Unidos tomaron la decisión de que los consensos post-Segunda Guerra Mundial dejaron de existir, que la fuerza a partir de ahora da derechos, cuando en realidad el derecho lo que hacía era limitar el poder de la fuerza, y fundamentalmente han repartido el mundo tal cual en el siglo XIX las grandes potencias imperialistas se lo repartieron en más de una oportunidad. Aparentemente a Rusia le queda una zona de influencia en Europa, China queda fundamentalmente por el lado de Asia, y Estados Unidos de Groenlandia hasta la Patagonia. Y te quiero decir algo. Cuando Trump hace referencia a Groenlandia, estamos a 5 minutos de que haga un planteo similar sobre la Antártida. Porque no es solamente pretensiones imperialistas frente a países que están cercanos a su órbita geográfica. Porque también han dicho que tenían interés en quedarse con el Canal de Panamá. Y te recuerdo una cosa que ha pasado desapercibida. En algún momento el presidente Macri dijo que en una conversación con Donald Trump le recomendó que invada Chile. Entonces, el problema de la invasión a Venezuela son los precedentes que sienta y la posibilidad de que una persona que no está en sus cabales, como Donald Trump,
de la mañana a la noche, en un cambio violento de estado de ánimo, tome la decisión de ocupar cualquier territorio del continente. Carlos Rucauf, bueno, usted tiene la experiencia, ¿cómo le va? Buenas noches. Fue canciller, fue embajador en distintos lados. ¿Cómo ve este nuevo orden mundial al que hacía referencia Santoro? Bueno, el nuevo orden mundial es lo que explica lo que está pasando. A partir de la reunión en Alaska de Putin con Trump, empieza el cerco sobre Venezuela. A partir de la reunión en Corea del Sur entre Trump y Xi Jinping, empieza todo lo que estamos viendo en este momento. Yo les llamo la atención a todos los que miran y siguen estas cosas, que entiendan que si Rusia y China quisieran haber impedido que Trump entrara en Venezuela, lo hubieran logrado con mucha facilidad. Nadie vio una flotilla de MiG-35 entrando a Maiquetía, nadie vio el superportaaviones chino llegando al Caribe. Carlos, ni Rusia ni China pueden tirar la primera piedra en cuanto a invasión de países, supuesto, ¿no? Por los antecedentes que tienen. Por supuesto, pero acá estamos en algo posterior, estamos en cuál va a ser el rol de cada uno en este siglo XXI. Y a mí personalmente me importa mucho, yo no lo voy a vivir este siglo, pero mis nietos sí. Entonces me importa entender y hacer entender que el mundo que estamos viendo es un mundo donde cuando lo van a buscar a Maduro es porque Maduro no lo escuchó a Putin. Y cuando hoy Petro habla con Trump todo, es ¿no? porque Petro escuchó a Putin. Cuando Putin le dijo a Maduro, venite a Moscú, dejá porque eso no aguanta más. Él dijo, bueno, tengo una persona de confianza para dejar, Delcy, pero quiero quedarme 2 años más. Hablaron los dos presidentes, Trump y Putin, no se pusieron de acuerdo y ahí está preso el señor Maduro. Iba a quedarse 50 años seguramente en esa cárcel. Pero el tema ya no es más Maduro. El tema es cómo viene esta transición. Lo que hemos escuchado hoy de Marco Rubio, lo que hemos visto de Delcy Rodríguez y lo que hemos visto de Diosdado Cabello es lo siguiente. Primero, Marco Rubio nos está contando que llegó y le dio las instrucciones precisas a Delcy Rodríguez de lo que tiene que hacer. Y Delcy Rodríguez dijo amén, porque acaba, después de la conferencia de prensa de Marco Rubio, saca un comunicado de PDVSA, bienvenidos amigos, venga, háganse cargo de PDVSA. Todo el resto es verso, no es que van a explotar van a ir los americanos a explotar PDVSA. Una PDVSA que es cierto que hoy saca el 30% de lo que sacaba porque la corrupción de la narcodictadura destruyó todo en Venezuela, destruyó hasta la vida de la gente. Venezuela es hoy un país en hambruna. Mientras ellos cobran $1 millón por mes de sobresueldo, los generales, la gente no tiene que comer. Y en las cárceles venezolanas, como decía tu colega, si no le llevan comida, los parientes no pueden comer. ¿Y eso para usted eso lo llevó a Delcy Rodríguez y a hacer el acuerdo con Trump? No, Delcy Rodríguez es el muñeco de turno, fue muñeco en Moscú, quizá lo sigue siendo, es muñeco hoy del Departamento de Estado, es una basura, igual que Maduro, igual que Diosdado, igual que Padrino López, digamos, todos se merecen el pelotón de fusilamiento, pero eso no quiere decir que no veamos la coyuntura que estamos teniendo y que lo importante es que nadie ha dicho que el presidente electo puede no asumir. Lo que está diciendo Estados Unidos es, si hoy el presidente electo está en el Palacio de Miraflores, lo matan en 24 horas. Porque Delcy Rodríguez no puede hoy aguantar la presión de Diosdado Cabello. ¿Quién es Diosdado Cabello? Uno de los tipos más peligrosos que puede haber en Venezuela, mucho peor que Maduro. Maduro era un tipo muy corrupto, muy venal, pero Diosdado es el que manejó el helicoide, el que manejó los famosos colectivos, que son bandas de paramilitares, el que maneja la policía, porque es el ministro de Interior y, curiosamente, Derechos Humanos. Él maneja las torturas y él hoy se puso en una camioneta a hablarle a la gente, miren qué lindo está Venezuela, porque esto, ¿sabés cómo hay que titularlo? Delcy obedece y Diosdado arrugó, porque sabe que si se le pone enfrente a la operación, él también termina en New York. Es la ¿Por fase qué? 2. Claro, porque además él está en la misma causa en la que está el ex dictador, no presidente, digo, la única corrección a lo que acá se dijo, Maduro no era ningún presidente. El otro que está en esa lista, además de su mujer, de los narcosobrinos y de algunos otros personajes menores, es Diosdado.
Y para Diosdado también se pide la pena de prisión perpetua. ¿Y ahora qué pretende Estados Unidos? Ya seguimos, Diosdado... ya seguimos porque quería pedirle a Altamira su posición. Altamira, usted es dirigente de izquierda, me imagino que condena lo que hizo Trump, pero ustedes también tuvieron unas diferencias importantes sobre cómo gobernó, cómo fue el régimen de Maduro. Sí, antes de hablar sobre todas nuestras posiciones sobre el chavismo y Maduro más adelante, lo que ha ocurrido es que por primera vez en la historia un país latinoamericano se ha convertido en un protectorado de facto del imperialismo norteamericano. El gobierno que tiene en este momento Venezuela es un gobierno cautivo. Se han llevado 50 millones de barriles a Estados Unidos, el dinero lo va a manejar Estados Unidos, y Marco Rubio le dijo, si ustedes resisten a esto, los bombardeo de nuevo y te llevo a vos y a tus amigos a Estados Unidos. ¿Y los principios entonces? No, entonces Venezuela se ha convertido en un protectorado. ¿Qué importancia tiene para América Latina? Tiene una importancia enorme. Nosotros somos todos candidatos a protectorado. Todo el mundo es candidato a protectorado. Porque un país de América Latina, por una razón o por otra, pasa esa condición política, todos los demás se pasan esa misma condición. El segundo aspecto que quiero señalar sobre esto es que esta venta de los barriles y que la recaudación la va a manejar Maduro, me trajo a la memoria una cosa que es muy importante decirla. Venezuela se ha convertido en un Puerto Rico. Puerto Rico no tiene relaciones comerciales exteriores como entidad. Tiene que comprar todo en Estados Unidos. Pero usted ya lo da como definido. No, Puerto Rico es así. No, Puerto Rico sí. No el estado de Illinois. Sí. ¿No es cierto? Que si tiene negocio, etcétera, bueno, si Chicago compra, vende, etcétera, está abierto al mundo. Por lo tanto, es un protectorado de facto. Esto es fundamental. Y se ha convertido en una suerte de Estado asociado. El que no entienda esto en lo que significa en la Constitución de América Latina no entendió nada. Y Milei, que no puede sino estar tremendamente satisfecho, como lo prueba el hecho de que ha decidido por decreto darle a la CIDE de las Fuerzas Armadas la posibilidad de arrestar a gente en forma extrajudicial, es decir, que es un trumpecito argentino, tendría que poner las bambas en remojo, por dos razones. La primera es que desde que Milei gobierna, las importaciones de China y Argentina han aumentado, no las norteamericanas. Y como consecuencia de esto, el famoso swap de Stock-Besant para que paguemos la deuda que vence en enero no apareció. Así que acá tenemos entre dos ultraderechistas ya un conflicto potencial. Ahora permítanme que quiero ir más lejos que esto. Esto no solo altera el régimen político internacional de América Latina, esto altera el régimen político de los Estados Unidos. Un régimen político no es el mismo si, conforme a su constitución, organiza el país, o cuando convierte a otros países como un protectorado. Se transforma de facto en un régimen extraconstitucional. Y hoy, en este momento, en Nueva York y en las principales ciudades de Estados Unidos, hay manifestaciones de masas por el asesinato de una mujer en Minneapolis por parte del ICE, que es la guardia pretoriana para expulsar gente inmigrante, y fue asesinada simplemente por un policía y Trump lo salió a defender. El régimen político norteamericano ha dejado de ser la pretendida democracia para transformarse en un régimen de gobierno por decreto y de acciones extrajudiciales. Esto es absolutamente muy importante y desata, digamos, una crisis en los propios Estados Unidos. Ahora, Jorge, ya seguimos. Un minutito. Sí. A esto, el anuncio de que va a quedarse con Groenlandia, y la respuesta de la Unión Europea es la respuesta de Delcy Rodríguez. Estamos abiertos a una discusión. Dinamarca se va a reunir con Trump
para ver qué van a hacer con Groenlandia. Es decir, tenemos acá al jefe de la banda tratando de imponerle al mundo su propio régimen internacional. Jorge, dame un segundo porque vamos a escucharlo. Escuchamos a los tres políticos. No entiendo, pero a él, como va a hablar seguramente es abogado y es venezolano. alguien que creo que es de Venezuela, no van a conseguir la libertad de los presos. Elis, ¿cómo estás viendo vos todo lo que... Buenas noches. Muy buenas noches. Hace tres posiciones distintas sobre lo que... Obvio. Muy buenas noches. Gracias por la invitación al programa. Nosotros los venezolanos agradecemos una vez más estas ventanas para poder expresar y visibilizar la situación actual de Venezuela y que ha pasado por más de 25 años. Y también para poder decirle a personas como ustedes, Santoro, que en gran parte también es un mentiroso al decir que Nicolás Maduro es un presidente. Nicolás Maduro está usurpando una posición presidencial. Si nos vamos al pasado, en el año 2024, un 28 de julio, el venezolano ejerció el derecho al voto y obtuvo una victoria contundente por más de 20 puntos en contra de un régimen. Más allá del ventajismo del Estado, más allá de todo lo que hicieron para que muchos de nosotros los venezolanos no pudiésemos ejercer el derecho al voto, pasaportes denegados, documentación, embajadas cerradas. Además, segundo aspecto que usted menciona también, cuando usted habla de primera vez que bombardean Latinoamérica, un bombardeo sangriento, yo creo que fue un ataque específico a ciertos puntos estratégicos militares, pero que en cambio si usted mencionara, nunca habló de la represión sangrienta que vivió el pueblo venezolano durante más de 25 años, de jóvenes asesinados en las protestas, como Robert Reckman, Juan Carlos Pernalete, como Basilda Acosta. ¿Por qué eso no lo exponen? ¿Por qué eso no lo visibilizan? Qué fácil es hablar desde un discurso. Desde déjame decirte algo. Vamos a escuchar una cosa. No, un momento. Como en el Congreso, viste, cuando... Un momento, hacen... respeto. Sí, yo lo escuché a usted, ahora usted debe escucharme a mí. Esto no es una discusión de izquierda contra la derecha. Esto es una discusión de los principios, de los valores, del bien contra el mal. Nosotros agradecemos a Argentina porque este ha sido un país que nos ha recibido y nos ha abierto las puertas a todos los venezolanos y nos ha tratado muy bien. También quiero expresar por ahí, cuando hablan del tema del petróleo, de todo esto, del comercio, yo quisiera decirle a las personas qué ha pasado con tantas y cada una de esas obras desde el chavismo, que por cierto, los invito a ustedes a bañarse al río Guaire, esa gran obra de saneamiento del río Guaire. ¿Qué pasó ahí? También los invito a ustedes a que vayan y transiten el metro, por ejemplo, desde Caracas a Guatire, a Guarena. ¿Cuántos años han pasado? La cantidad de dinero que se han robado. Y nadie ha expuesto eso. Qué fácil es hacer un discurso, una retórica, cuando un pueblo venezolano está cansado de una dictadura violadora de derechos humanos, una dictadura que tiene más de 850 presos políticos, más de 80 presos extranjeros, incluyendo un connacional de ustedes como lo es Nahuel Gallo. Hace minutos veíamos también a Carolina Moroso, que ni siquiera puede pasar la frontera porque corre el riesgo de que sea también apresada por un régimen. Yo creo que aquí el discurso es fácil. O están del lado del bien o están del lado del mal. Vamos a escucharlo, Elisa. Sí, Edgardo, perdóname. Bueno, primero, yo estoy seguro que no me conoces. Seguro. De hecho, te voy a decir una cosa. Soy uno de los pocos diputados que recibió a una comisión de expresos políticos venezolanos en la Cámara de Diputados. Me trajeron el esquema ese que tienen ustedes de realidad aumentada para ver el helicoide. Bueno, para que te des una idea. Okay. Lo recibí, me puse a disposición hace 2 años de esto, no es 5 minutos. Primer punto. Segundo punto. Yo creo que como latinoamericano y como patriota, vos no podés defender en ningún contexto el bombardeo de tu país. En ningún contexto. Porque murieron 80 compatriotas tuyos. Y la verdad es que no le asiste el derecho a los Estados Unidos a bombardear a nadie. Por más que, como decís vos, haya un presidente de facto dictatorial. Por más que eso suceda, no tiene ningún derecho a entrar por la fuerza, violando el derecho internacional, a matar tu gente. Eso es una de las cosas que más nos preocupa a los latinoamericanos, porque como hoy les pasa a ustedes, mañana nos puede pasar a nosotros. Y entonces deberíamos levantar la voz para evitar que esto vuelva a pasar. Porque además Donald Trump, ni bien terminó de bombardear Venezuela, se puso a amenazar al resto de los países de la región. Y en tercer lugar, te quiero decir algo que me parece que es necesario reconocer. Trump se lo llevó Maduro secuestrado a Nueva York, pero pactó con el régimen chavista que a vos te tiene en las condiciones que te tiene.
No, por eso pactó no es con así. Sí, pactó. No, eso no es Pactó así. con Delcy Rodríguez, Tanto pactó no con cambia Diosdado la realidad. Cabello, todo No, lo que vos está quieras. cambiando la realidad. Déjame terminar una cosa, Carlos. Está bien, Cuando pero vos le decías, decís a él una cosa que es cierro con falsa. esto, cierro Es con esto, absolutamente cierro con falsa. esto. Lo que están Vos decías haciendo es todo recién, lo contrario. cierro con esto, Están dándole orden. Cierro Vamos con a esto, dejarlo que cierre, cierro con porque, esto, a ver. cierro con esto. Pactó con ese régimen, acordaron por el petróleo. Y cuando le tocó explicar por qué no iba a estar Corina Machado como presidente, dijo porque no tenía el respeto de su pueblo. O sea, la bastardió después de haber ganado las elecciones y haber ganado el premio Nobel. Entonces, en lugar de decir lo que estabas diciendo vos, Carlos, que no es lo mismo que lo que dijo Donald Trump, porque él podría haber dicho en otro contexto, a ver, en realidad si uno se pone a pensar, después de haber hecho lo que hizo no podría haber dicho nada, porque no lo asiste el derecho a definir quién va a gobernar Venezuela. Este es el punto. Lo que le digo a los compañeros de Venezuela es que tengan cuidado con celebrar esto, primero porque bombardearon su país, y en segundo lugar porque quienes están gobernando hoy, están gobernando en un pacto con los Estados Unidos, y es el mismo régimen que gobernaba hasta hace 5 minutos. Delcy Rodríguez fue la vicepresidenta. Absolutamente, una basura. Pero déjenme que explique esto, porque es muy importante para la gente que no hace política y que trata de ver la realidad. Lo que está haciendo Estados Unidos con Delcy Rodríguez es usar la basura que usaba el anterior presidente, que usaron los chinos y los rusos durante todos estos años, porque yo escucho ahora que se llevan el petróleo se lo llevaron chinos y rusos durante estos 20 años mientras el pueblo se cagaba de hambre y torturaban a la gente y nadie decía nada de los derechos humanos de los venezolanos que estaban en las mazmorras, ni siquiera cuando una de izquierda, no de derecha, Michelle Bachelet, es presidenta de Chile, en su informe contó que violaban nenas en el helicoide, que mataban pibes y que desaparecían gentes. Entonces, es muy importante encontrar primero el eje. Estamos ante un régimen dictatorial sangriento con el que había que terminar. ¿Qué hizo Estados Unidos? Fue a buscar un delincuente, no un presidente. ¿Qué mató Estados Unidos? A las avispas negras cubanas, 32 tipos que estaban ahí, alguien que me explique qué tienen que hacer hablando de intromisión, y a la Guardia Corps que trató de defender al ladrón. Se llevaron al ladrón y lo pusieron en una justicia. Ese señor, Maduro, va a tener lo que nunca Maduro le dio a su gente, a su pueblo, un juicio justo, un juez, abogados defensores, y dicho sea de paso, los más caros que hay en Estados Unidos. Vamos a ver quién los paga, si alguna vez se sabe. Fiscales honestos. Esto nunca hay en Venezuela. En Venezuela en todos estos años fue la gente a la cárcel, a la tortura, a la muerte, pibes, militantes populares, y resulta que ahora hay militantes populares que hay que defender y otros que no. Pero terminemos esta historia. No es verdad, además, no es verdad que esto significa una invasión a todo el continente. Esto significa un acto peculiar de extradición de un delincuente. No hay ninguna amenaza al resto del continente. Y de hecho, Petro, que estaba llorando hasta ahora, se va a encontrar con Trump en la Casa Blanca porque va a hacer lo que le está pidiendo Estados Unidos, destruir las 3 fábricas de cocaína. ¿Qué le planteó Trump? Romper la fábrica de cocaína porque la cocaína pasa por Venezuela y la traen a mi país. No es que Venezuela produce droga. El cártel Los Soles, por los huevos fritos de los generales que tienen acá arriba en las charreteras, cobraba millones de dólares por 2 negocios. Dejar pasar la droga y vender petróleo en negro. Y ahora se les acabaron los 2 negocios. Entonces, me gusta la que está para nada. Yo quiero al presidente electo por el pueblo venezolano y aspiro a que discutamos eso, que los latinoamericanos pidamos eso, que asuma el presidente electo. El debate político que tenemos que tener y que hemos tratado de desarrollar es que el asalto militar a Venezuela tiene un alcance internacional sin precedentes. Hay un nuevo orden internacional bajo la batuta de los Estados Unidos. Y ese orden internacional no es un reparto de zona de influencia. Jamás, bajo el imperialismo y el capitalismo, las zonas de influencia duraron. Estaban repartidas y un día dijeron, a mí me tocó la parte más pequeña, Primera Guerra Mundial. Los que perdieron dijeron, nos quedamos sin nada. Vino la Segunda Guerra Mundial. Esto termina en una guerra mundial.
No es una política. No es una política. Déjame los amigos. Pero los amigos chinos, los patrones chinos de ustedes, ya cerraron un acuerdo con Trump, muchachos. Despierten de una vez. Los chinos están dividiendo la influencia del mundo con los norteamericanos y le dan un pedacito a los rusos, porque los rusos no son más una superpotencia, ese es el error. Son una estación de servicio con armas nucleares. Acá están dividiendo el mundo. A ver, este planteamiento es interesante. Es interesante. No estoy de acuerdo, pero yo distingo lo que es interesante, lo que es un análisis. No existe el sistema compartido bajo el capitalismo. Es una tregua. Es una tregua. No es para compartir el mundo que Estados Unidos quiere quedarse con Groenlandia. Por eso dan vuelta. No es para compartir el mundo por eso dan vuelta alrededor de Taiwán. Está rompiendo la Unión Europea, que va a ser una consecuencia. Pero Altamira, si la Unión Europea, de Taiwán, como está planteando un segundo, negocia como Delcy Rodríguez el régimen político de Groenlandia, la Unión Europea se deshace o pasa a ser un protectorado de los Estados Unidos. Por un tiempo, dada la importancia de China, vamos a tener una cierta división, pero no va a durar, porque jamás duró. Jamás duró. Hay muchos monopolios, y eso no significa que finalmente unos monopolios no vayan. Este es el centro del debate, porque si vamos a repartir culpas, quiero decirle al abogado venezolano que todavía no sabemos la cantidad de muertos de febrero de 1980 por los asesinatos de Carlos Andrés Pérez en el Caracazo. Supera todo lo que haya hecho Maduro. Jorge, cuidado. Seguro que no. Supera todo lo que ha hecho Maduro. Lo que ha hecho Chávez supera todo lo que ha hecho Maduro. Sin el Caracazo no venía Chávez. Pero Altamira, no ustedes nunca pudieron, Maduro, nunca pudieron un asesino levantar, como Maduro. Nunca pudieron levantar la hipoteca del asesinato del pueblo de Caracas cuando se levantó en febrero. Nunca la pudieron levantar. Por eso eran una minoría. Por eso triunfó Chávez. No por otro motivo. Otra cosa. ¿Y por qué ganaron? No van a liberar. Ganaron ellos a Maduro. No van a liberar a la gente. Pero contá, ¿por qué no ganaron van a liberar a Maduro? A los 800. ¿Por qué Edmundo González Urrutia es presidente? Contá eso, Altamira. ¿Qué querés que cuente? ¿Por qué González Urrutia es el presidente y le ganó 60-40? Le ganó, por supuesto. Nunca dudé de que lo ganó. Lo digo, sacamos un diario. Bueno, entonces vos revisar. Entonces vos reconocés que Maduro no es un presidente. Se llevaron un delincuente, ¿no? No importa. Sí, es importante. No. ¿Por qué estaban las avispas negras cubanas defendiendo a un ladrón y no a un presidente? No, porque eso entramos en otro cuadro político. Entonces te lo digo. Como yo trato de ser riguroso, naturalmente, alguien que no ganó las elecciones y sigue en el gobierno no es presidente. ¿Está claro o no? Bien. Eso es seriamente. No parece estar claro. Ahora, todo el mundo, o la mayor parte del mundo, entiende que Venezuela, y ahora Trump, está gobernado por ellos. Y ha dicho que los que ganaron las elecciones juntan votos, pero no tienen poder. Y es verdad, no tienen fierro, no tienen armas. Se las van a sacar. ¿Sabes por qué? Porque no querés entender, Altamira. Ahora vienen los pases y retiros. Y la DEA va a decidir quién puede ascender en el ejército. Y los narcotraficantes no van a ascender. Me extraña la simpleza. No es ninguna simpleza, vos te simplificás. No viene nada porque ahora. Ves un mundo negro y blanco. Ahora y el mundo es absolutamente gris. Y el acuerdo entre sus amigos chinos y Estados Unidos es permanente. A ver, espere, porque tenemos que repartir porque si no se acaba el programa. Vamos a escuchar a Antonio. No estoy haciendo un análisis de blanco y negro. A ver, dame un segundo. Este régimen... Jorge, dame un segundo. Hoy Rubio en la televisión lo vi. Esta es la primera etapa, esta es la segunda, y al final tenemos la libertad. Es un verso. De esta etapa no van a salir. Jorge, un segundo. Vamos a escucharlo a Leandro. No van a salir porque es una etapa crucial. ¿Vos crees que como en China nunca se llega a la libertad? No, por lo pronto en Estados Unidos están perdiendo la libertad. Ok. En Estados Unidos. Pero decir que Venezuela le va a pasar como a China, que nunca llegó a la libertad. A ver, esperen un segundo los dos, Jorge. En un artículo señalé que antes que la libertad llegue a China, la dictadura va a llegar a Estados Unidos. Vamos a escucharlo, y me está saliendo Jorge. redondo.
el pronóstico. Ahora vos no te Acá estamos preocupa, aquí. Dame un segundo. no te A dos preocupa voces. la falta de libertad de los Se chinos. acaba el programa. Si no, Dame un segundo. segundito para que termine. ver. A dos voces nos Dio invitó crédito. a un análisis de las consecuencias y el carácter internacional de lo que ha ocurrido. Y eso estamos haciendo. En cambio, Bueno, lo que pasa es que querés sacar del escenario a China, que es corresponsable de la operación del mundo de hoy, porque amasa a la dictadura china. Este es su problema central. Si amasa a la dictadura china, no puedes entender el resto. pero está Bueno, diciendo a cualquier ver, cosa. Jorge, dame un Jamás segundo, a dame la un dictadura segundo. china. ¿Por qué? Porque recuperó el capitalismo para China. Yo, como socialista, digo, qué maravilloso. Volvió el capitalismo, está descentrado. Jorge, se nos acaba el programa. Vamos a escucharlo, Adrián. A mí me parece que es inaceptable que la comunidad internacional no pegue un grito frente a semejante barbaridad, no solamente por la intervención en Venezuela, sino también por el reparto del mundo. Que tres tipos, seas quienes sean, de la ideología que sean, decidan repartirse el mundo, creo que amerita que las naciones civilizadas, que las personas que tienen una formación liberal, que las personas que tienen una formación republicana, se hagan sentir para ponerle un freno a esta locura, porque yo creo que acá pasan dos cosas. Tomaron la decisión de invadir Venezuela y repartirse el mundo, y en segundo lugar, hay un sector de la comunidad internacional que está callada, que tiene miedo, y otro sector que le aplaude esta barbaridad. Por eso me parece que es muy importante tener claro cuáles son los límites que tiene que poner la política y la democracia, en primer lugar. Y en segundo lugar, a ver, yo creo que es muy difícil hablar de Estados Unidos como faro de la libertad si está asociado a Xi Jinping y a Putin. Porque, a ver, naturalizamos de alguna manera que los tipos pueden hacer lo que quieren porque vienen a defender los intereses de la libertad y del mundo occidental. Y resulta que cuando nos ponemos a analizar cómo llegamos a este punto, decimos, no, en realidad, con otros líderes autocráticos se sentaron a dividir el mundo. Y Arabia Saudita. Bueno, y Arabia Saudita, como, a ver, que Que nadie encontró habla. un periodista que en un consulado. Bueno, entonces, esta barbaridad es consecuencia de la lógica binaria de dividir el mundo entre buenos y malos. Ojalá fuera así de fácil. Yo no creo, porque acá no encuentro los buenos. No encuentro lo bueno. Pero- Creo que cuando vos entras en la lógica binaria que te propone la polarización extrema, aparecen los fanatismos. Cuando aparecen los fanatismos, es imposible poder ponerse de acuerdo porque hay alguien que se cree el dueño de la verdad y es imposible desarmar los problemas. Estos problemas requieren mucha diplomacia, mucho diálogo, mucha gente inteligente, como en algún momento después de la Segunda Guerra Mundial, gracias a la intervención de los Estados Unidos, logramos tener. Eli, bueno, miremos para adelante. ¿Vos pensás que González Urrutia va a poder llegar a ser presidente o pensás que esta situación de Venezuela se va a mantener en el tiempo porque a Trump le conviene negociar con el chavismo? Lo primero, estamos convencidos los venezolanos de que vamos a obtener la libertad y de que Edmundo González va a ser presidente porque la legítima líder María Corina Machado en su momento, tras haber ganado elecciones primarias, así lo hizo. Quería responderle también y con todo el respeto a usted, señor Jorge, que me llama la atención que se vaya tanto al pasado para poder defender, digamos, en parte esta narcotiraría. Un momento, respeté su derecho de palabra. Yo creo que es muy importante también mencionar que en parte, por ejemplo, como líderes, en mi caso, vengo también de partidos que han nacido luego de toda esta época del chavismo, desde Primero Justicia, desde 20 Venezuela también, con María Corina Machado. Y eso es importante decirle a la gente. Hay que admitir que al inicio Chávez llegó al poder por la mayoría de votos, pero eso después luego se acabó. Eso es muy importante también decirle a la gente, que el venezolano hizo absolutamente todo. Hemos votado, no hemos votado, nos han inhabilitado candidatos, hemos ganado gobernaciones, alcaldías, nos colocan gobernaciones paralelas, nos quitan las competencias, muy importante eso. Y usted, señor Santoro, yo creo que, con todo el respeto también nuevamente, pero creo que miente al decir más de 80 venezolanos murieron. Justo acá mi compañero mencionaba más de 32 cubanos. Yo quisiera hacerle esta pregunta a ustedes. ¿Qué dirías tú si el círculo de seguridad del presidente Javier Milei fuesen israelíes? Y lo otro, Estoy de acuerdo con vos. y el siguiente aspecto, que yo quisiera Es probable también... pero no, No. estaría de acuerdo con vos, sí, sí. Obvio. Y el siguiente aspecto, cuando hablan de lo de la transición, que apartan a María Corina Machado, yo soy de los que cree, al día de hoy estamos acá, en donde estamos es por la estrategia de María Corina Machado, que desde un inicio siempre mencionó y fue clara de armar una coalición armada o internacional para poder sacar a este narcorrégimen. Y cuando hablo de eso, también es importante mencionar lo que decía en este sentido Marcos Rubio, de estas tres facetas. ¿Para qué? Para poder estabilizar primero el país, luego
poder recuperarlo y luego hacer la etapa de transición. Pero vos no ves que... Un momento. Una pregunta cortita. ¿Vos no ves que normas le del faltaron buen el respeto? hablante y buen oyente. Yo creo que es lo principal Sí, que dale. se enseña siempre. Entonces, yo pienso que cuando uno habla de transición es necesario estabilizar el país para luego poder tener nuevas instituciones como el Consejo Nacional Electoral que hacen lo que ellos quieran, así como el Tribunal Supremo de Justicia, el Poder Judicial, así como la Fuerza Armada Nacional. Yo pienso que es importante ir paso a paso. Creo que hemos creído en el liderazgo de María Corina, de Edmundo González. Hace 2 semanas atrás veíamos a Nicolás Maduro bailando y disfrutando de la Navidad, burlándose de la mayoría de los millones de venezolanos que están afuera y que siguen estando adentro exponiendo sus vidas. Porque hoy yo estoy acá también y estoy exponiendo la vida de mis familiares que están en Venezuela, que eso también hay que decirlo. Entonces, cuando uno va a hacer un pronunciamiento, cuando uno va a marcar una posición, la última pregunta que quería hacerte a ti, ¿cuál hubiese sido la solución para ti, para salir de este régimen de Nicolás Maduro? No, eso lo tienen que resolver los venezolanos. Yo sí te diría... Pero si no hay forma. Pará. Déjame terminar, porque si no después me dicen que... A ver, creo que hay 2 cosas acá. Primero, los venezolanos, como los argentinos, logramos salir de una dictadura también terrible, y logramos salir con la lucha popular, con la movilización, en un contexto donde parecía imposible, y los chilenos y en otras regiones del mundo también pasó. Creo que, en primer lugar, la tarea le toca a ustedes. En segundo lugar, un dato muy importante. En ningún país donde los Estados Unidos intervinieron militarmente hubo estabilidad política. En ninguno. Fíjate Libia, fíjate Siria, fíjate Afganistán, en ninguno. Yo no creo que bombardeando tu país se consiga estabilidad política. Y en tercer lugar, lo de Corina Machado. Es cierto lo que vos decís. Para mí, a ver, si mañana Estados Unidos decidiera ponerla a Corina Machado, tendría un problema de gobernabilidad. La pregunta es, ¿por qué lo tendría? Si ganó las elecciones. Lo tendría porque bombardearon y entraron militarmente. No, entonces, a partir de la intervención, del tipo de intervención militar, sería imposible que una persona como Corina Machado o como González Urrutia pudiesen gobernar. Pero hasta hace 5 minutos lo que estaba pidiendo Estados Unidos es que sean ellos 2 los que gobiernen. Entonces, yo la pregunta que te iba a hacer en un segundito es, ¿qué sentís vos que Donald Trump la haya ofendido? Porque acá el otro tema es, hay una ofensa, hay un estilo que para mí es tan disruptivo, que no tiene nada que ver con la diplomacia internacional, de faltarle respeto a la que se supone es la principal líder. Porque, a ver, si Corina Machado ganó las elecciones y tendría que gobernar, bueno, favor o pequeño favor le hace Donald Trump a tratarla de la manera que la ha tratado, diciendo que no tiene el respeto ni el apoyo de su conciudadanos. Tenemos que cerrar. Una acotación de cierre. Una acotación de cierre y una acotación de cierre. Yo le digo a los argentinos, acaban de escuchar un venezolano que ustedes no conocían. Compárenlo con lo que eran los gobernantes y son los gobernantes de Venezuela. Un tipo culto, educado, que explica frente a la barbarie de Maduro, de Cabello y de toda esa banda que tortura a Venezuela. Segundo tema, muy cortito. En su barrio seguro, señora, hay un venezolano que trabaja, que ha venido a nuestra patria a lograr la libertad que en su patria no hay. Pregúntenle, tómense un minuto a preguntar qué pasa en esa patria desangrada por esta narcodictadura que arruinó a su pueblo. Pregúntenle por qué quieren volver rápido, por qué quieren que llegue Edmundo González Urrutia, porque quieren volver a su patria con libertad. Muy bien, breve, Jorge. Un ejemplo de Argentina que hemos vivido profundamente. Nosotros tuvimos un gobierno que tenía una presidenta que gobernaba con una banda que se llamaba las 3A, secuestraba gente y la asesinaba. Y vino una dictadura militar que dijo que iba a superar esa situación. Nosotros no apoyamos el golpe militar. Que nos dijo que... No, el Trump, Jorge Rafael Videla, digamos, que iba a superar a la Maduro, que sería Isabelita, Robledo, las AAA, los asesinatos, los secuestros, que venía a superar, dijimos no a Jorge Rafael Videla. Y con eso conservamos la autoridad política de la izquierda en la Argentina. Entonces, esto es lo que hay que hacer. Sobre la transición, va a ser una crisis fenomenal. Es un pacto que no tienen que acordar, que lo tienen que denunciar. Es la única forma, de lo contrario van a ser pulverizados por la propia crisis política. Acordate lo que te digo. Eli, ojalá que haya un proceso que desemboque una democracia plena en Venezuela, creo que es lo que queremos todos, ¿no?
Y sí, convencido de eso. Estamos seguros de que Venezuela va a cambiar, que Venezuela va a ser libre y que más allá de esa parte discursiva, de las tendencias de izquierda, de derecha o lo que sea, yo creo que va a prevalecer los principios, los valores y la voluntad de un pueblo venezolano por ver renacer una Venezuela. Se van a acordar de este día y se van a dar cuenta de que Venezuela eligió el camino correcto, el camino de la libertad y el camino de la prosperidad. Trump no la ve. Muchísimas gracias. Muchas gracias.